Hola, mi nombre es Esther Moreno y voy a empezar con el módulo 1 del curso hablando de los materiales pétreos. La piedra como material de construcción. Vamos a hablar de los materiales pétreos naturales. El uso de la piedra como material de construcción se remonta a la antigüedad. Se ha utilizado durante toda la época de la humanidad y siempre al principio para uso estructural y decorativo. Vamos a empezar con una serie de definiciones que nos van a ayudar a conocer este material, sus usos, sus problemas de durabilidad, y después haremos sobre un caso de estudio, un caso práctico. Vamos a estudiar unas muestras de arenisca de Villamayor en un edificio de Salamanca. Las rocas están constituidas, los materiales pétreos naturales provienen de las rocas. Las rocas están constituidas por minerales. Los minerales son sustancias sólidas con composición química cristalina determinada. Se denominan minerales esenciales aquellos que están en una proporción mayor del 5% y minerales no esenciales aquellos que están en una proporción inferior al 5%. Las rocas son agregados naturales masivos formados por uno o más minerales, con una configuración heterogénea. Según su formación, el origen geológico genético de las rocas puede ser, o su formación geológica, puede ser rocas ígneas, rocas sedimentarias o metamórficas. Y como piedra natural definimos o conocemos o denominamos aquella roca que después de un proceso de elaboración es utilizada como material de construcción y conserva su composición, su textura, sus características físico-químicas y mecánicas. El ciclo de las rocas que vemos aquí es el origen de los materiales pétreos. Marca el movimiento de las placas, es el mecanismo responsable de ese reciclaje de los materiales rocosos en la naturaleza y marca el ciclo de las rocas. A partir del magma en el interior de la Tierra, por enfriamiento se forman las rocas ígneas, intrusivas dentro de la Tierra y eruptivas o efusivas en el exterior, que por erosión y por meteorización se convierten en las rocas sedimentarias, por deposición de estos sedimentos. Estos sedimentos, incluso las propias rocas ígneas, pueden sufrir una transformación química y convertirse en las rocas metamórficas, que a su vez se pueden erosionar y completar así el ciclo de las rocas. Tenemos así los tres grupos de rocas, que son las rocas ígneas, volcánicas o plutónicas, según se formen en el interior o en el exterior de la Tierra, y como ejemplo el basalto y el granito. Piedras sedimentarias, que pueden ser de sedimentación mecánica, como detríticas como la arenisca, o de sedimentación química como la caliza y el yeso. Y por último el grupo de las rocas metamórficas, que son por ejemplo la pizarra, el mármol y las cuarcitas, que provienen del metamorfismo de las arcillas, calizas y rocas con sílice respectivamente. El grupo de los minerales que son formadores de las rocas, hay grupos que son los carbonatos, los más importantes, los óxidos, los silicatos, y luego están también los nitratos, los cloruros, etc. Pero los más abundantes e interesantes son el grupo de los carbonatos, formados por calcita y aragonito, los óxidos y los silicatos. En esta transparencia podemos ver una gran diorita y su imagen al microscopio petrográfico, y una roca ostionera y su imagen al microscopio. Para ello se ha elaborado una lámina delgada en una técnica que explicaremos, una técnica de caracterización que vamos a explicar a continuación. Siguiendo con las propiedades generales de las rocas de las que se van a extraer los materiales pétreos para construcción tienen que cumplir una serie de propiedades físicas y una serie de propiedades hídricas, mecánicas y de durabilidad. En cuanto a propiedades físicas, hablaremos de cumplir unos requisitos dimensionales, planidad, ortogonalidad, rectitud, densidad aparente, porosidad, y las propiedades hídricas es la relación o la absorción de agua y el coeficiente de absorción de agua por capilaridad. En cuanto a propiedades mecánicas, las rocas tienen una gran resistencia a la compresión, pero no tanta resistencia a flexión y resistencia a tracción. También se va a determinar la resistencia al arrancamiento de anclajes cuando son rocas que forman parte de un revestimiento, resistencia al impacto, a la abrasión o al deslizamiento si forman parte de pavimentos u otros usos que requieran esta propiedad. En cuanto a durabilidad, pues vamos a ver la resistencia a la helada, vamos a ver cómo se comportan frente a las sales solubles, oxidación, la alteración por vegetación, por microorganismos y
por último, alteraciones antrópicas. Es importante conocer las propiedades hídricas mediante ensayos hídricos, porque dichos ensayos caracterizan los procesos de captación, de pérdida, de circulación en el interior de la piedra, del agua y del vapor de agua. En estudios sobre obra construida es conveniente conocer la capacidad de absorción de agua de la piedra con el tiempo y la velocidad con que lo hace, también la capacidad de eliminar el agua absorbida por evaporación. El agua es el vehículo a través del que se producen las lesiones más importantes y el comportamiento hídrico es esencial para diagnosticar la causa del deterioro. La absorción del agua líquida se conoce como higroscopicidad del material. La absorción capilar se puede determinar absorción a presión atmosférica y la expansión hídrica o entumecimiento. La absorción de vapor de agua, la higroscopicidad del vapor de agua, también se realizan ensayos en los que se determina la permeabilidad al vapor de agua según la red de poros del material. Todo esto va a depender de la porosidad del material y de la conectividad dentro del material de los poros. Como hemos comentado antes, en cuanto a propiedades mecánicas, en general los materiales pétreos tienen un comportamiento frágil, con poca deformación antes de la rotura, y mejor resistencia a compresión que a flexión y tracción, por esa heterogeneidad mineralógica en su composición que hemos comentado antes. Y según el uso se podrán determinar también la dureza superficial, si es un material que se va a utilizar en pavimentos y fachadas, la resistencia al impacto, el arrancamiento de anclaje si se utiliza como revestimiento en fachadas, la abrasión y el deslizamiento si se va a utilizar como pavimentos. En esta tabla se muestran las características, o sea, dos propiedades físicas, la densidad aparente y la porosidad total, y la dureza determinada según la escala de Mohs, que nos da el comportamiento frente a agentes de limpieza, abrasivos, frente al desgaste, etc. Y de distintas rocas ígneas utilizadas en construcción, rocas ígneas como el granito, el gabbro y el basalto, y las sedimentarias como la arenisca, caliza, dolomía y metamórficas. Gneiss, el mármol y la cuarcita y la pizarra. Se ha señalado, destacado en negrita, la arenisca, que es de la piedra natural de la que vamos a hablar, del estudio de caso del que vamos a hablar. Cuanto a la durabilidad de estos materiales, se les realiza también un ensayo de hielo y deshielo, la heladicidad, mediante ciclos de inmersión en agua, de hielo y de deshielo, y se determina la pérdida de peso en el ensayo. Una fuerte y rápida retención de agua y lenta evaporación constituyen las condiciones más desfavorables frente a las heladas. Porosidad fina, lenta evaporación y lenta evaporación conjuntamente hace que el material sea más sensible a este fenómeno de las heladas. El hielo, que tiene mayor volumen que el agua líquida, cristaliza en el interior del material, produciendo fisuras, desprendimientos y grietas. Otra propiedad que se determina es el coeficiente de absorción por inmersión total y la permeabilidad al vapor de agua. En cuanto a la durabilidad, también es interesante en estos materiales determinar el contenido de sales solubles, porque pueden encontrarse formando parte del propio material pétreo o provenir del exterior. De entre las causas que pueden originar la aparición de sales solubles en el exterior de la cara externa, en la superficie del material pétreo, cabe señalar las sales contenidas en los morteros de agarre o en el sellado de las juntas, cloruro sódico procedente de la atmósfera en zonas costeras, cloruro sódico utilizado en invierno como sales de deshielo en calles y carreteras, o productos químicos utilizados en la limpieza de la piedra. También pueden provenir de productos consolidantes o de tratamientos hidrofugantes de algunas piedras que se le hayan aplicado anteriormente. Y por último, estas sales solubles también se pueden generar por el metabolismo de los seres vivos, microorganismos que haya presente, vegetales o animales. En este cuadro vienen resumidos toda la designación, las rocas y los materiales pétreos y las rocas de las que proceden más usadas en construcción. He señalado las rocas sedimentarias y la arenisca, que es de la que vamos a caracterizar y la que vamos a aplicar técnicas de caracterización a un caso concreto. Y por último, para terminar, las distintas variedades en el caso de granitos, un travertino, una caliza, una calcarenita, las diferentes variedades que se pueden presentar dentro de un mismo tipo de roca.